Buenas noches, tenga cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio con la última clase. Si ustedes se pueden dar cuenta, con esta nueva metodología es muy fácil estudiar y poner en práctica los conocimientos previos que hemos adquirido durante un ciclo escolar básico, diversificado y en algunos casos técnicos universitarios. La Facultad de Humanidades y el Departamento de Educación Virtual les agradece a cada uno la participación en los 5 módulos y la realización de las diferentes actividades. Estoy verificando la información que acaban de mandar acerca del enlace. Ahorita lo vamos a corregir. Estoy verificando y aparece en el módulo 5. Voy a verificar nuevamente el enlace en la plataforma. Me parece extraño que les aparezca.
Ya verifiqué y aparece el link correcto. Pueden verificar nuevamente, volver a entrar a la plataforma, al enlace del módulo 5, ahí les va a aparecer el correcto. Agradezco los aportes que cada uno ha hecho con la utilización de la plataforma y los enlaces por medio del canal de YouTube y del correo electrónico. Es muy importante que tengan presente ambos enlaces, tanto el correo electrónico, la plataforma y el canal de YouTube, ya que estos son tres elementos que no los deben dejar pasar y a la hora de estar conectados en la clase siempre los deben de tomar en cuenta para cualquier inconveniente. Reitero el agradecimiento que les mencionaba anteriormente, donde ¿verdad? La Facultad de Humanidades está muy satisfecha con cada uno de ustedes por compartir y tener claras las actividades que se realizan durante los módulos. Para nosotros es muy importante que ustedes participen y sigan participando, que ya se están programados. Únicamente están las fechas pendientes y el nombre de los cursos. Eh, Se les va a enviar un correo con el nombre del curso y el horario y cómo se deben de matricular al siguiente curso. A los siguientes cursos, porque creo que llevan dos en las siguientes semanas. Ya aparece el enlace correcto. Para tener una eficaz utilización de la plataforma y el uso de del canal de YouTube, es necesario que tengan una cuenta en Gmail, ya que les va a avisar automáticamente cuando la clase se esté impartiendo sin necesidad de entrar a la plataforma.
Les recomiendo, si ustedes tienen algún correo en otra aplicación, que abran uno directamente en Gmail para que les sea más factible adquirir todos los enlaces que en la plataforma se trabajan. Por lo regular, todos son Gmail. Agradezco también el esfuerzo de cada uno que han hecho a la hora de participar en los foros, en las actividades, en los ejercicios. A su vez, en el ejercicio que se realizó en el módulo 3, la guía del análisis morfológico, el laboratorio, solamente nos quedaría pendiente lo que se va a subir esta semana, el día jueves, y el día viernes ya va a estar habilitada la opción para que ustedes puedan subir el portafolio. Antes de empezar con la clase, el e-portafolio es la evaluación final de los 5 módulos. Esta solo es un breve resumen de los conceptos de los 5 módulos que hemos aprendido, que hemos analizado durante el curso. Durante esta actividad únicamente va a estar habilitada de día jueves a las 10 de la noche al día viernes. Al día viernes. Va a estar habilitada la opción para que ustedes puedan subir el e-portafolio. Anteriormente o con el paso del tiempo, ustedes van a trabajar los e-portafolios a través de 20 minutos. Ustedes descargan el formato PDF con las instrucciones, realizan el e-portafolio y lo suben automáticamente. Esta es una evaluación similar al quiz que ustedes hacen cada semana. Solo que por ser una evaluación final, va a tener un lapso de tiempo de un día para que ustedes se tomen su tiempo, analicen los conceptos que van a subir en el documento del e-portafolio. No hay necesidad de subir todos los documentos recopilados en el archivo del e-portafolio, sino únicamente que coloquen una introducción y una conclusión por cada uno de los módulos. El día jueves, como les repito, va a estar ya las instrucciones de cómo lo deben de realizar. Reitero nuevamente la información del e-portafolio, como estamos trabajando en línea, se le conoce como e-portafolio. Únicamente tienen que colocar una introducción, el concepto y la conclusión del tema específico de cada módulo. En este caso solo vamos a colocar el tema general, ¿verdad? Ustedes van a resumir y van a realizar un breve resumen de cada uno de los módulos. Esto va a estar habilitado el día jueves a viernes para que ustedes lo puedan subir. Las instrucciones del e-portafolio van a estar habilitadas el día jueves por la noche. En mi pantalla puedo observar que está a color, ¿verdad? Que está presente la diapositiva. Ustedes me indicarán. Creo que cuando yo coloco el chat para visualizar lo que ustedes están comentando, la pantalla automáticamente se convierte blanca, pero cuando yo vuelvo a entrar a la diapositiva, otra vez se vuelve a colocar este, la presentación. Solo es de que vayamos haciendo porque eso les puede suceder. Agradezco el aporte que dio Sonia, ¿verdad? Es lo que les estaba realmente. Cada vez que yo inserto la presentación, ustedes la pueden observar.
Pero si yo inserto nuevamente otra pantalla en mi computadora, ustedes pues observan una pantalla en blanco, porque no les estoy compartiendo lo que yo estoy viendo. Vamos a dar inicio entonces con la última clase con el tema de la comunicación y este va integrado acerca de la comunicación web. Interesante dentro del proceso de formación del sistema a distancia. Le repito nuevamente, no, el e-portafolio no tiene una capacidad alta, solamente es un resumen por cada tema. Ustedes el día jueves van a observar cuáles son las instrucciones y a raíz de eso pues van a estructurar su e-portafolio. No hay necesidad de subirle tantos archivos. Con respecto a la pregunta de Elizabeth, considero que sí, que está bien el audio, ¿verdad? Gracias por los aportes que cada uno da respecto al audio. Ahora sí les voy a colocar de una vez la presentación y vamos a dar inicio por el tiempo que llevamos. Bueno, vamos a analizar en las preguntas del foro acerca de qué es el concepto comunicación. La palabra comunicación se deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. La comunicación tiene un factor muy importante ya que se desarrolla desde los primeros meses de gestación. Desde que se concibe un bebé y los padres de familia tienen contacto auditivo con el bebé, obviamente desde ahí está desarrollando el ser humano el proceso de comunicación. Por eso en la pantalla aparece una imagen donde está la familia. La comunicación en el ámbito familiar es en el primer lugar donde se empieza a desarrollar. Luego en los diferentes entornos, ¿verdad? Cualquier sonido, cualquier ruido que se escuche, ahí se está emitiendo la comunicación. Dentro de la comunicación también tenemos que tener un proceso comunitario donde podemos emitir señales, sonidos, gestos, señas, entre otros. En, en nuestra actualidad podemos utilizar la comunicación a través de mensajes de texto, consultas de chat, correos electrónicos y entre otros medios donde nosotros establecemos un diálogo entre una o más personas. Como todo elemento de la sociedad, la comunicación también ha tenido una evolución.
La evolución de la comunicación ha permitido el desarrollo de las competencias comunitarias en distintos entornos sociales, pero sobre todo en todas las facetas de la vida del ser humano. La evolución ha venido desde años, siglos atrás. Antes podíamos decir que uno de los medios de comunicación masiva era el telegrama. Con el paso del tiempo, este se ha convertido, este es un medio impreso donde podemos obtener a través de un libro, prensa, cartas, telegramas, entre otros, documentos que van relacionados con un aspecto comunitario. Antes, los elementos antes mencionados podemos decir que pertenecen al aspecto impreso. Los podemos tener físicos, analizar y observar para tener un mejor detalle de cada uno de los elementos que integran la comunicación impresa. Tenemos el radio, los teléfonos, intervienen en un aspecto sonoro, ya que podemos escuchar diferentes ruidos, diferentes sonidos, donde nos van transmitiendo un mensaje. Luego de haber establecido la comunicación a través del medio impreso, el medio sonoro, durante la evolución del ser humano se destaca la utilización de imágenes también como una forma de comunicación. Entre estas podemos mencionar el cine, la televisión, los videos, donde se establece una imagen con el propósito de impartir una información a las personas que intervienen en ese proceso. La evolución que ha venido unas 2 décadas atrás es la utilización del Internet. En este ya utilizamos un intercambio tanto impreso, sonoro y de imagen, donde también se desarrollan las inteligencias múltiples del ser humano con el propósito de mejorar la capacidad y el estilo de vida. Como ustedes lo pudieron analizar en el documento PDF, la comunicación ahora es tan accesible que la tenemos en la podemos obtener en un móvil. En este nosotros no es necesario estar redactando una carta, un mensaje, un telegrama, si lo podemos hacer en cualquier lugar y a cualquier momento utilizando el Internet. Si ustedes se pueden dar cuenta, es una cadena y llegamos a la fase final, ¿verdad? Por el momento llegamos a la fase final, que es la movilidad que tienen los aparatos, los smartphones para compartir información. En la actualidad ya no solo tenemos YouTube para compartir un canal, para transmitir en vivo, sino que ahora en diferentes redes sociales, diferentes aplicaciones, también se desarrolla una transmisión en vivo de comunicación con una o más personas.
Estoy verificando las preguntas que tienen, las vamos a dejar hasta el final. Con respecto a las notas, también, ¿verdad? Al final las vamos a resolver. Necesito que por favor se concentren en la información de la presentación, ya que es lo último que vamos a analizar de la clase. Agradezco los aportes que cada uno da acerca del término comunicación. A su vez, ya he leído algunos mensajes del foro y de igual forma les motivo a los demás a que participen y debatan la información que sus compañeros están aportando acerca del concepto comunicación. Los seres humanos hoy en día no podemos vivir si no tenemos la comunicación, ¿verdad? Es algo que desarrollamos día a día. En esto no podemos, no solamente compartimos una información, sino también compartimos diferentes sonidos, gestos o manifestación que involucren a otra persona. Y se puede dar la comparación entre un diálogo y la comunicación. Cada una de estas pues tiene sus características principales, pero ambas intervienen en el proceso de la comunicación. Dentro de la evolución de la comunicación existen cuatro elementos muy son las competencias entre sí, la expresión, el lenguaje. Y el lenguaje pues nos conlleva a la lengua. Cuando nosotros nos referimos a las competencias dentro de comunicación educativo, podemos decir que este permite desarrollar competencias comunicativas en distintos entornos. Y esto se puede ver en los pilares de acción. Los pilares es aprender a aprender, donde sabemos cuáles son los conocimientos previos para alguna información. Aprender a hacer, el actuar, cuáles son las habilidades que vamos a manifestar en cada uno de los elementos que intervienen en nuestro proceso de comunicación. Y aprender a hacer con ese, donde nosotros vamos a desarrollar diferentes valores y actitudes con el propósito de ser mejores personas cada día. La comunicación nos dice que es un proceso interactivo y dinámico entre varias personas. Este nos permite velar por el lenguaje, los medios, la capacidad y a su vez se convierte en un arte porque intervienen elementos que favorecen todos los medios de expresión y que la comunicación pues sea más factible con las personas. La expresión nos permite transmitir de una manera clara y sencilla el intercambio de conceptos, ya que provienen de una forma de todo lo que sale de nuestro interior hacia el exterior. Pueden ser nuestros pensamientos, nuestras emociones y entre otros elementos que intervengan en todo el proceso, tanto de razonamiento como de transmisión de información hacia varias personas. Cuando nosotros hablamos y utilizamos el lenguaje dentro de la comunicación, en esto hacemos énfasis que no solamente podemos utilizar el abecedario, los números, las señales, los signos, sino también
gracias a la capacidad de las inteligencias múltiples que cada ser humano tiene y desarrolla, se convierten en varias, ¿verdad? En esta podemos decir que pueden ser visuales, auditivas, perceptivas y entre otras funciones que intervienen dentro de nuestro proceso de comunicación. Si ustedes pueden analizar desde la época primitiva, los seres humanos se transmitían una comunicación acerca de las señales de humo. Ahora solo con un clic podemos informar a una gran cantidad de personas. Y dentro del aspecto de la lengua, podemos mencionar, ¿verdad?, que no solamente hablamos un idioma en nuestro país. Nosotros estamos caracterizados o capacitados para hablar de 3 a 6 idiomas por persona según el país, libre de de las lenguas maternas del país. En este caso, imagínense, podemos hablar 5 idiomas extranjeros y una combinación de los 22 idiomas nativos de Guatemala. La lengua es un instrumento individual de una estructura de tejido gramatical y de pensamiento organizado de un pueblo o de una sociedad, ya que la lengua es la que une a las personas en gran medida o a una nación. Dentro de la comunicación tenemos elementos muy importantes. Dentro de esta tenemos que interviene un codificador directo de los medios de comunicación. Tenemos también la integración del emisor, receptor del mensaje, el canal de una retroalimentación del ruido y del contexto. ¿A qué le llamamos nosotros codificador? Es el origen del mensaje. Puede ser cualquier persona, grupo o institución que genere un mensaje para transmitirlo. El emisor también codifica, es la persona que emite o envía el mensaje. Fuente y emisor se consideran un solo elemento cuando la persona que da una idea y crea el mensaje es la misma que la transmite. El receptor es la persona o grupo de personas a quienes o a quien se dirige el mensaje. En- Podemos mencionar que es el destinatario o audiencia que tiene como objetivo que la comunicación sea aquel que comparta un mensaje y éste intervenga en un responder de la comunicación. Dentro de el receptor tenemos 4 elementos también muy importantes que se destacan como habilidades comunicativas, conocimientos, actitudes y un sistema social. El mensaje es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor, el cual está integrado por 3 elementos. Intervienen un código, el contenido y el tratamiento del mensaje. Tenemos el canal, es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje. Una carta es un medio escrito.
Un mensaje de texto es con la utilización de un móvil y de Internet. Dentro del proceso de retroalimentación podemos mencionar que es un elemento clave que propicia la interacción entre el emisor y receptor, ya que ambas partes se aseguran que el mensaje fue recibido y compartido, como lo podemos poner en práctica cuando nosotros enviamos un mensaje y pedimos la confirmación de lo que se está informando. Estos pues son diversos medios, algunos de ellos podemos mencionar los mensajes de texto a través de una carta, por teléfono, por fax, por correo electrónico, un chat y entre otros. Dentro del aspecto ruido intervienen 5 características muy importantes. Una de ellas podemos mencionar el ruido psicológico, el ruido filosófico, el ruido semántico, el ruido técnico y el ruido ambiental. Cada uno de ellos interviene con sus diferentes ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el ruido psicológico, este presente en el emisor y receptor en cualquier momento el proceso y provocan malos entendidos y confusiones. En el caso del ruido psicológico, es un estado anímico, mental o emocional producido por la situación en que vive cada persona. Por ejemplo, una tensión, un enojo y una tristeza. Dentro del ruido semántico podemos mencionar, se presenta el mensaje en su contenido, las palabras empleadas pueden tener un significado confuso, equivocado o desconocido por el receptor. Dentro del ruido ambiental podemos mencionar, ¿verdad? Todo lo conllevado con la naturaleza, como la lluvia, truenos, el calor, el frío, eh, alteraciones producidas por maquinarias, artefactos como aviones, auto, campanas, teléfonos y muchos más. Analizar con los elementos de la comunicación, tenemos como fase final el contexto. Este se refiere al ambiente físico, la situación social o el estado psicológico en el que se fue refutado el mensaje. Este tiene 3 elementos muy importantes, tanto físico, social y psicológico. Dentro del físico se refiere al lugar o las condiciones en las que se realiza el proceso de comunicación. En el aspecto social tiene que ver con las diferentes áreas o campos de actividad de una sociedad. Por ejemplo, podemos mencionar el contexto familiar, laboral, académico, religioso, cultural, político, entre otros. Dentro del aspecto psicológico es el estado o ambiente emocional en la cual el emisor describe el mensaje y a su vez en la forma que el receptor asimila y transmite el mensaje. Tenemos también dentro de la comunicación intervienen 4 modelos muy importantes. Uno de ellos podemos mencionar el modelo unidireccional y este consiste en representar en un modelo que se considera como básico. En este únicamente interviene el emisor, es quien envía el mensaje, lo que se comunica y el receptor, a quien se dirige el mensaje. Dentro del modelo básico podemos integrar los elementos como la fuente, el transmisor, la señal, el receptor y el destino. Dentro del modelo circular tenemos una integración de diferentes elementos de la comunicación. En ella podemos mencionar el ruido, el emisor, el contenido, el contexto, el canal, los códigos, el mensaje, el receptor, el emisor y entre otros. Este hace referencia al
Sexto elemento sobre la retroalimentación. Este es la integración más avanzada de la comunicación. Y por último tenemos el módulo transaccional, que este consiste en la influencia de los diferentes medios o canales por las cuales se envía el mensaje. Dentro del modelo transaccional podemos también mencionar que existen diferentes posibles ruidos que pudieran presentarse en cualquiera de los elementos para obstaculizar o bloquear la comunicación. La utilización de un código de lenguaje o idioma utilizado también se refiere a la integración del modelo transaccional. En la realidad, los mensajes siempre viajan a través de diferentes canales y medios, de manera que se adjuntan, se relacionan y cambian de acuerdo con la socialización, con el marco de referencia de las personas quienes atribuyen el significado de las palabras, las señales o símbolos según el contexto. Dentro del modelo transaccional es el modelo eh, que utilizamos con la aplicación de la tecnología, donde intervienen todos los elementos del proceso de la comunicación. Vamos a hablar acerca de la comunicación web. La comunicación web son los procesos de comunicación en red, continúan en línea de la comunicación interpersonal. Se presenta utilizando los modelos de comunicación unidireccional, circular o transversal. Sin embargo, posee algunas variantes en cuanto a la contextualización en la cual se genera el mensaje. Dentro de la utilización de la comunicación web, podemos mencionar cuáles son las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, podemos decir que la información es instantánea. La información puede darse en diferentes ámbitos a la vez, en un entorno social, político y educativo. Personaliza también el mensaje mediante la aplicación y la necesidad de la emisión del mensaje. Las desventajas que posee la comunicación web: descuida la caligrafía y ortografía de cada ser humano y selección de información sin importancia. A su vez, también la comunicación web también utiliza los mismos elementos de la comunicación social. Utiliza los elementos del emisor, receptor, el código, el canal, el mensaje, el ruido y el contexto. Únicamente que en esto no tenemos, ¿verdad?, diferentes ámbitos donde las personas se encuentren. Las características más importantes de la comunicación web es de que únicamente la utilizamos en formatos digitales.
Todas las aplicaciones donde nosotros podemos compartir información u obtener información es a través de formatos digitales. En esta utilizan códigos universales e integran iconografías unificadas para permitir la comprensión sobre el proceso de la comunicación. Tenemos también los elementos de la comunicación web. Esta es dinámica, como anteriormente lo habíamos analizado. En esta intervienen los elementos como interfaz, interactividad, navegación, usabilidad, accesibilidad. Dentro del proceso de comunicación de la información. La comunicación social es la que se ha utilizado como medio canal a través de una aplicación que agrupa personas con la finalidad de intereses académicos, familiares o cotidianos. En los últimos años, esta comunicación ha permitido la deformación inconsistente de la escultura y escritura, ya que esta permite la identificación de problemas específicos. Durante el proceso de comunicación web también podemos analizar la utilización de las abreviaciones de los mensajes. Uno de los ejemplos más claros que podemos mencionar es la utilización de la Q, donde únicamente utilizamos la K. Por ejemplo, en el por qué solamente ponemos XQ o ponemos PQ, ¿verdad? Cada ser humano pues le va dando diferente eh, entorno y señalización a los mensajes. Para decir aproximadamente, únicamente escribimos aprox. Y diferentes abreviaturas que nosotros utilizamos en el proceso de comunicación web. Tendremos también un intercambio o cambios de ortografía y puntuación durante la emisión de los mensajes que estamos transmitiendo. En estos, pues los seres humanos no nos percatamos de la utilización de las tildes, de las palabras, puntos, comas, signos de admiración e interrogación, y entre otros. La comunicación web ha permitido tener una comunicación elevada. En esta podemos tener recomendaciones para escribir textos académicos y ser compartidos en la web. En esta intervienen elementos como la relación, el título con los contenidos, estructura jerárquica de las ideas, redacción de las ideas en oraciones, identificar en público a quien se dirige el mensaje, identificar patrones de lectura, escribir utilizando las recomendaciones básicas, escribir utilizando las recomendaciones específicas, leer el texto y modificar los elementos inconclusos, validar con un experto lo escrito, editar el texto utilizando herramientas de ofimática y otras recomendaciones. Escribir en voz pasiva, no activa, utilizar la tercera persona del singular para los verbos, utilizar un sistema de citas y referencias según lo hace APA, publicar en medios libres dentro de la web, crear un blog personal para publicar los escritos. La comunicación académica y profesional presenta una contribución a la mejora de las competencias de la comunidad oral y escrita de profesionales y estudiantes universitarios en diferentes ámbitos. La comunicación web facilita la proyección profesional, individual y colectiva que solo consume la información y no produce para convertir. Permite que no sea egoísta
y dependerá de un privilegio de crecer, mejorar, proponer y crear diferentes medios de comunicación. Ustedes lo pueden observar en la imagen que aparece ahí, ¿verdad? La integración de todo lo que puede realizar un ser humano gracias a las inteligencias múltiples con el propósito de integrar que se realizan día a día. En conclusión, podemos mencionar que tanto la comunicación web y la comunicación académica nos preparan a ser personas eficaces y de éxito en cada una de las actividades que realicemos. Agradezco los aportes y la participación que cada uno ha tenido dentro de las actividades que se han realizado en cada módulo. Nuevamente agradezco a las personas que enviaron las tareas en las fechas establecidas, que elaboraron sus quiz en las fechas establecidas, estuvieron pendientes de cada actividad que se realizó en el curso. Agradezco, ¿verdad? De antemano la participación de cada uno y de igual forma, ¿verdad? Los invito y los exhorto a que sigan participando, estén pendientes, dediquen 45 minutos al curso diario, ¿verdad? Que se vuelvan como que una herramienta, una aplicación más a su dispositivo con el propósito de aprender y de alcanzar una meta de ser profesores a distancia. El día jueves, aproximadamente a las 8:30 de la noche, va a estar la actividad del portafolio. Esto va a ser prácticamente una evaluación final. En esa actividad ustedes van a observar las instrucciones específicas de cada uno de los módulos, qué es lo que debe integrar cada uno de los módulos para que tengan un lapso de 24 horas para que puedan subir el documento PDF. Con respecto a las notas, aún me falta pasar las que tengo en los trabajos que tengo en el correo. Las personas que me enviaron los trabajos por correo, tengo que verificar que no estén en la plataforma. El día domingo a más tardar, ustedes van a tener ya sus notas finales. De igual forma, si tienen alguna duda, me pueden consultar al correo y con gusto se las puedo solucionar si está en mis manos.
No les sabría decir con cuánto se ganan los cursos en la modalidad e-learning. Yo el día de mañana o el día jueves les voy a mandar un mensaje con cada uno de los detalles, por ejemplo, con lo de acerca de cuáles van a ser los otros cursos que ustedes van a recibir, cómo se deben de matricular en los otros cursos, si alguna persona se los va a impartir, el nombre de la persona, con cuánto se gana cada curso y cuáles son los requisitos también que les pide el curso anterior. Las personas que han estado anuentes en participar en las actividades, pues no se preocupen, ¿verdad? Que su zona la tienen ahí estructurada en los cuadros que ustedes pudieron analizar el fin de semana. Si tienen alguna duda, reitero, escríbanme para que podamos solucionar la duda que ustedes tengan acerca de la nota. De antemano les agradezco los aportes que cada uno tuvo durante las actividades. También se les va a colocar el día domingo una actividad adicional. Únicamente es una especie de PNI, ¿verdad? Donde ustedes coloquen cuáles fueron los aspectos positivos, negativos e interesantes del curso y de cada una de las actividades que se realizaron en ella. Ha sido un gusto trabajar con ustedes durante el proceso del primer ciclo. Sean bienvenidos nuevamente a la facultad. Está el Departamento de Educación Virtual para servirles con el propósito que ustedes también, ¿verdad? Más adelante pues tengan hasta una maestría en educación a distancia. Dentro de la última actividad que ustedes tienen que subir, lean bien las instrucciones. Solamente es para que ustedes tengan referencia de cuáles son los procesos de comunicación que hay dentro de nuestro sistema tecnológico. Feliz noche tengan cada uno de ustedes y les deseo bendiciones en cada una de las actividades que realizan día a día. Esta semana ya no tengo quiz, únicamente la elaboración del portafolio. Feliz noche tenga cada uno de ustedes y, como les repito, en la facultad del Departamento de Educación a Distancia está a su disposición con el propósito que ustedes sean personas innovadoras y que también lo apliquen dentro de los centros de estudios o en cualquier ambiente donde se encuentren.